Gloria a Dios. Hermosa mañana en el Señor. Tome su asiento. La verdad es que es un gozo poder disfrutar en la presencia del Señor y poder disfrutar de alabar a nuestro Dios. ¿A cuánto le gusta alabar a Dios? A mí es algo que me puede. Yo le digo al Señor a veces, Señor, me diste para predicar, me hubiera gustado más a mí, tal vez ser un cantante para el Señor, un adorador, un ministro de alabanza, aunque todos ministramos alabanza desde nuestro lugar, pero a veces con Edgardito compartimos ese sueño. A los dos tenemos una contra, no nos acompaña la voz, ni el entono, ni el público tampoco, claro. Pero nuestro Dios sí nos escucha. Pero tiene un afán, mira ahí. Gloria a Dios. Pero, ¿sabe? Mientras yo hablaba de esto, hablaba porque digo, ¿cómo son los propósitos de Dios en nuestras vidas? Que muchas veces lo que queremos, lo que quisiéramos, tal vez no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y nosotros miramos muchas veces el talento que Dios le entregó a otro, y por mirar el talento que Dios le entregó a otro, muchas veces nos olvidamos de lo que Dios puso en nosotros. Pero lo importante es que cada uno de nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, no nuestro propio propósito. Cuando Dios nos llama, Él tal vez nos encuentra o sale a nuestro encuentro, o mejor dicho, nosotros venimos a Él porque Él siempre está ahí para con nosotros, pero llega un momento donde nos encontramos con el Señor y muchas veces estamos, la mayoría de ellas, estamos en contra de los propósitos que Dios tiene para con nuestras vidas. Y tal vez hasta nos rehusamos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Ese fue mi caso, por años negándome al llamado del Señor. Pero a mí me impacta cuando voy a la palabra de Dios, cómo Dios cumple los propósitos de Él en las vidas. Pero ¿sabe qué? Para que el propósito de Dios se cumpla en una vida, hay algo que es indispensable. Y es que nosotros sigamos a Jesús. Si vos no seguís a Jesús, si vos no seguís sus pisadas, si vos no te adecuás a Él, entonces Dios no puede cumplir su propósito en vos. Porque Él necesita moldearnos, y para moldearnos tenemos que estar cerca de Él. Tenemos que estar ligados a Él. En la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 27, en el versículo 55, relata la palabra del Señor acerca de cuando Jesús ya había muerto, o desde que estaba crucificado y cuando muere. En el 55 dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales, versículo 56, estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En el versículo 61 habla ya de cuando estaba en el sepulcro, y dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Sabe que el estar junto a Jesús nos hace mucho más conscientes del propósito de Dios para nuestras vidas? Eso es indiscutible. Cuanto más nos acerquemos a Él, más vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros y el llamado que Dios hace en nuestras vidas. No podemos conocer ese llamado si no nos acercamos a Él. Pero alcanzar el plan de Dios requiere
primeramente, enamorarnos del Señor. Y segundo, un anhelo por seguirlo a Él. Si, vuelvo a reiterar, si yo no lo sigo a Jesús, no hay forma de que alcance su propósito en mi vida. Por eso muchas veces hay gente que quiere alcanzar sueños que tienen en Dios, pero se olvidan de que nosotros somos los que tenemos que seguir a Jesús. Y piensan que Jesús tienen que seguirlo a ellos. Parece raro, ¿no? Pero cuando nosotros nos movemos sin el permiso de Dios y pretendemos que el Señor esté con nosotros, lo que estamos diciendo es que queremos que Él nos siga a nosotros. Y nosotros somos los que estamos para seguirlo a Él. Somos nosotros los que nos tenemos que sujetar a su voluntad. Por eso esa oración de Jesús en el Getsemaní: si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad, no la mía. Y muchas veces nosotros cuando oramos al revés, ¿no? Queremos que Dios haga nuestra voluntad y no nos queremos sujetar a la voluntad de Él. Para poder entender su voluntad, debemos primero enamorarnos y seguirlo al Señor. Cuando vemos la historia de María Magdalena, ella estuvo presente en la crucifixión, en la muerte de Jesús, y también estuvo delante del sepulcro donde fue sepultado, o donde lo pusieron, mejor dicho, porque era una cueva, ¿verdad? Hace un rato estaba la pastora predicando acerca de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y en la muerte de Lázaro dice, habla de la cueva donde lo pusieron y le pusieron la piedra por delante, la cual tenían que mover otros. Y en la tumba de Jesús también era lo mismo, era una cueva donde se puso una piedra por delante y vemos a María Magdalena que está ahí sentada frente al sepulcro. Vienen, dice la palabra, que ellas vinieron con especias aromáticas para perfumar, hacer el tratamiento que le tenían que hacer al cuerpo una vez sepultado. Ahora, el corazón de María, yo me imagino, estaba lleno de amor por el Señor. Por eso es que lo seguía durante el proceso donde ella podía disfrutar de la predicación del Maestro. Lo seguía en los momentos en que Jesús sanaba a los enfermos. Lo seguía en el momento en que Jesús habrá resucitado a Lázaro. Pero ahora le tocaba a ella seguir a Jesús en momentos que no eran sencillos, en momentos que eran difíciles de asimilar. ¿Sabe que una de las cosas más difíciles de asimilar es la muerte de alguien? Es un proceso difícil, el despedirnos de un ser querido. Y imagínese usted cuando estamos hablando de Jesús, quien era el Hijo de Dios, que era Dios hecho hombre, y la predicación que Él venía haciendo, y de repente llega por el proceso de la muerte, algo que los discípulos no lo entendían, no entendieron la muerte de Lázaro y mucho menos iban a entender la de Jesús. Imagínese que ante la muerte de Lázaro lloraban desconsoladamente y decían: Señor, si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí. Como que el Señor estuviera limitado por algo, ¿no? Muchas veces lo vemos a Dios limitado. Lo vemos a Dios como que es el Dios de lejos. Pero Dios es el Dios de lejos y el Dios de cerca. Es el que está para tocarnos a la distancia, pero también es el Dios de nuestra intimidad. María Magdalena y aquellas mujeres que estaban con ella, que lo servían en su caminar, estaban acostumbradas a la intimidad, a estar cerca del Señor. Pero había ahora un distanciamiento, había una piedra por delante,
Así como cuando Lázaro fue sepultado había una piedra que separaba y que era el obstáculo para ver el milagro que el Señor iba a hacer, también ahora para María había una piedra ahí delante de la tumba que le impedía ver qué es lo que sucedía detrás. Pero dice la palabra que ellas estaban allí y Jesús había muerto, los discípulos se habían dispersado. Para muchos ese era el fracaso del Señor. Tanta predicación, tanto poder desatado para ahora haber muerto y de la forma que murió, como un maldito, muerto y sepultado. Ahora, había que estar en la situación de María. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, María seguía así, sentada. Dice, María Magdalena y la otra María estaban sentadas delante del sepulcro. ¿Qué es lo que hacían allí? Ellas estaban esperando una respuesta de parte de Dios. Ellas estaban esperando que el propósito de Dios se cumpliese. Y ellas querían ver hecha una realidad las palabras que Jesús había dicho. Y para ellas, a pesar de que la situación parecía algo que ya se había ido del control, para ellas todavía había una esperanza. Para ellas todavía podía haber una respuesta. Para ellas todavía eso negativo podía transformarse en algo positivo. Y sabe que seguir a Jesús, lo puede decir cualquiera, ¿no? Cuando está todo bien, cuando las cosas marchan, cuando venimos al Señor y el Señor nos trae esa paz que sobrepasa el entendimiento, que la gente no entiende el cómo nosotros tenemos paz en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles. En esas situaciones vemos el poder de Dios desatado en nosotros. Cuando Dios nos sana de una enfermedad, cuando Dios hace un milagro en nuestra familia, cuando Dios hace un milagro en nuestra economía, cuando las cosas marchan como sobre ruedas, cuando todo marcha bien, ahí es fácil seguir a Jesús. Al Jesús del amor, el Jesús que murió por nuestros pecados, a ese Jesús que está para impulsarnos, para levantarnos. Es fácil cuando todo está bien, cuando las cosas marchan. Lo difícil es seguir al Maestro en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, en el tiempo de crisis, cuando se hace evidente nuestra medida de fe. Dice la palabra que a todos Dios nos dio una medida de fe. A nosotros que estamos aquí, a los que están a través de las redes, Dios nos dio una medida de fe. Tal vez la podamos ver como poca o como mucha, pero Dios es justo en todo lo que hace. Y a todos nos dio una medida de fe. El tema es cuánto nosotros trabajamos para que esa medida de fe crezca. La única manera de la que la palabra habla acerca de hacer crecer la fe, ¿cómo es? Dígame, por el oír y el oír. O sea, oír repetidamente la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros no solamente, que está muy bueno adorar al Señor y alabar y nos llenamos de su presencia, pero necesitamos oír palabra de Dios. Necesitamos ser llenos de su palabra. Cuanto más oímos la palabra de Dios, más fe va a crecer y se va a desarrollar en nosotros. Esa medida que en un momento el Señor nos dio, se va a multiplicar en la medida que nosotros oigamos la palabra de Dios. Ahora, María escuchaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella seguía al Maestro a donde se movía.
y una y otra vez escuchaba las enseñanzas y su fe no era una fe débil, era una fe que estaba fortalecida. Y nos damos cuenta por su actitud, porque cuando otros se fueron, ella se quedó, o ellas se quedaron, porque no estaba Magdalena sola, sino la otra María también, estaba la mamá de Jesús. Ahora, fíjense que los discípulos que habían pasado tiempo con el maestro se dispersaron. Sin embargo, estas mujeres no se fueron. Ellas perseveraron. Yo siempre pienso en esto, ¿no? Cuando en el libro de Efesios, Pablo habla acerca del matrimonio y habla acerca de las mujeres. A la mujer no le dice que ame a su marido, pero al marido le dice que ame a su mujer. ¿Por qué? Porque a la mujer le es más sencillo amar. Lo que le cuesta más es sujetarse. Por eso le dice a la mujer, sujetate a tu marido. Pero a la mujer le es más fácil amar. Al hombre le es más difícil amar, o le es más difícil mostrar su amor. Lo vemos aquí con los discípulos. Ninguno de los 12, de los 12 discípulos, lo seguían al Señor en los momentos más difíciles. Todos se dispersaron. De lejos había alguno que miraba, como Pedro, que a Jesús se lo llevaban. Pero sin embargo, estas mujeres permanecían ahí. Y sabe que una de las cosas que tenemos que aprender es amar a Dios. Primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahora, nos olvidamos de ese primer mandamiento. Nos acordamos tal vez de todos los otros cuando nos dice: no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, pero nos olvidamos que el más importante de todos es amarlo a Dios con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Y el tema es que cuando yo amo a Dios, no puedo negarle nada a Dios, porque el amor es dar. Entonces, si yo amo a Dios, le entrego mi vida a Dios. Si yo amo a Dios, no puedo dejar de servirlo. Mi vida no tiene sentido sin servir a Dios. Mire, a lo largo de este año y medio que llevamos de pandemia, yo he visto mucha gente volverse atrás. Y gente que tal vez servía a Dios y hoy se quedaron en el camino. Yo no puedo concebir mi vida sin servirlo al Señor. Él despertó en mí un amor por Él que no puedo evitar servirlo. No puedo concebir mi vida lejos del servicio a Dios. Pero mi servicio a Dios no debe ser mi razón para acercarme a Él, sino mi amor por Él debe ser el motivo por el cual yo me acerco. María, tanto Magdalena como la otra María, las dos estaban mostrando su amor. Y cuando nosotros vemos esto, ese amor se mostró ¿en qué? En que ellas lo seguían al maestro y esté donde esté y pasando el proceso que pasen, ya sea que estuvieran pasando por un proceso de persecución, por un proceso de pérdida, ellas seguían al maestro. Y todo momento tenían su corazón abierto para recibirlo del Señor. Podemos ver en la palabra de Dios de repente a un Pedro que negó a Jesús 3 veces, podemos ver a un Pablo que fue perseguidor de los cristianos,
María estuvo poseída por 7 demonios, dice la palabra. Y dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero la virtud de cada uno de ellos no tuvo que ver con su perfección. No era por quienes eran, no era, a ver, Pedro lo negó a Jesús, pero aún así el Señor le dio la oportunidad del arrepentimiento, de volverse a Él y de cumplir con el propósito de Dios. A pesar de que Pedro lo negó y lo volvió a negar y nuevamente lo negó, entonces Jesús se acercó y lo amó y le mostró su amor con el perdón. Y lo llamó, y en el primer discurso de Pedro, lleno del Espíritu Santo, miles se convirtieron al Señor. Fue un instrumento tremendo. Pedro caminaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero no era porque Pedro sea alguien especial. No dependía de la perfección de Pedro, sino dependía de aquel que estaba en Pedro. En el caso de María, lo mismo. En el caso de Pablo, Saulo, perseguidor de cristianos. Sin embargo, el Señor se manifestó a través de él, y hoy nosotros cuando leemos la palabra nos encontramos con que la mayoría de las doctrinas bíblicas sobre las cuales se rige la iglesia fueron escritas por mano de Pablo, guiadas por el Espíritu Santo. Y Pablo no era perfecto, pero sin embargo Dios lo escogió. El amor de Dios, cuando invade una vida, cuando llena una vida, Él nos cambia, Él nos transforma, Él nos hace diferentes. Él hace de nosotros una persona distinta a la que somos sin Dios. Yo siempre digo que en los 3 años que estuve lejos del Señor después de haberlo conocido, conocí a una persona que nunca hubiera querido conocer, mi otro yo. El yo sin Dios. Pero el amor de Dios, cuando llega a nuestras vidas, Él nos termina cautivando. Y terminamos como Jeremías diciendo, me sedujiste, Señor, fuiste más fuerte que yo. Y qué bueno que es que nos dejemos seducir por el Señor, que nos dejemos acercar a Él. Cuando Dios llega a nuestras vidas, así como lo hizo con Pablo, así como lo hizo con Pedro, así como lo hizo con María, que Él los llamó, los restauró, los limpió, los sanó, los liberó. Así hace con nosotros. Podemos venir en las condiciones que estemos al Señor. De hecho, muchas veces hay personas que te dicen que no vienen a la iglesia porque no se sienten dignos. Es que si te sentís digno, directamente no vengas. Porque ninguno de nosotros es digno de su presencia. Somos todos pecadores en proceso de restauración, en proceso de sanidad. Y en la medida que vamos caminando en el camino del Señor, vamos siendo justificados y santificados, limpiados por Él, limpiados por su palabra, y cada día, en lugar de perseverar en el pecado, vamos perseverando en lo nuevo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Entonces, vemos en esta gente, ya sea en Pedro, ya sea en Pablo, veo en María o en tantos otros, vemos como cuando Jesús llega a un lugar, las cosas alrededor son transformadas. Ellos aceptaron el llamado de Dios, comprendieron el diseño de Dios para sus vidas, lo que Dios quería hacer con ellos. ¿Lo entendieron por qué? Porque estaban cerca de Jesús, porque lo dejaban a Jesús obrar. Dieron todo de su vida para cumplirlo, y de hecho el apóstol Pablo, cuando fue llamado persiguiendo a los cristianos, aún aquellos que eran cristianos ni siquiera querían recibirlo por temor.
¿Recuerda la historia de Ananías? Cuando Pablo el apóstol, o Saulo en aquel momento, tiene el encuentro con Jesús y Jesús le dice, anda por esta calle porque va a haber un hombre al cual yo le doy orden para que ponga las manos sobre vos para que recibas la vista. Y Ananías dijo, no, Señor, si este persigue a los cristianos, ¿qué es? Es lo que miramos nosotros muchas veces, ¿no? Miramos la condición natural de las personas y muchas veces eso nos bloquea de recibir lo que de Dios tienen. Mire, si usted mira mi vida y mi naturaleza, lo natural, lo carnal mío, con toda seguridad que no va a querer recibir nada de Dios de mí. Pero cuando nosotros empezamos a mirar a Cristo en las personas, porque aquel versículo cuando dice, amarás a Dios con todo tu corazón, Jesús lo completó y dijo, en esto se resume la ley y los profetas. Y termina diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el amor el que cubre las faltas. Si no tenemos amor es difícil. Es difícil amar al otro, es difícil entenderlo, es difícil recibir algo de alguien a quien nosotros le vemos las falencias humanas. Pero el amor cubre multitud de faltas. Entonces, cuando el amor de Dios está en nosotros, cuando nosotros nos dejamos llenar por Él, entonces vamos a poder, primero, número 1, cumplir su propósito. Número 2, vamos a ver el propósito de Dios cumplido en los demás. Cuando nosotros miremos al otro, en lugar de mirar sus defectos, en lugar de mirar su carnalidad, vamos a mirar lo que del Espíritu Santo tiene. Pablo, perseguidor de cristianos, terminó siendo uno de los apóstoles que, como dije antes, nos marcó. Aceptó el llamado del Señor, pasaron por los momentos difíciles. En el caso de María Magdalena, no dejó de seguir a Jesús y por eso Dios se glorificó en la vida de María Magdalena. Por eso fue la primera que vio a Jesús resucitado. Porque mire, si usted quiere tener privilegios en Dios, lo que necesita hacer es seguirlo a Él. Los que más nos acercamos a Él somos los que más recibimos de Él. Y digo, me incluyo, no porque yo sea más que nadie, sino porque día tras día trato de acercarme más a Él, a pesar de mis errores, a pesar de las debilidades, a pesar de que, como dijo el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. Porque la carne nos tira hacia el pecado. Pero el amor de Dios nos constriñe y nos impulsa, nos presiona como para que podamos meternos en su propósito y poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y la única manera en la cual nosotros vamos a encontrarnos satisfechos es cuando podamos cumplir su propósito en nuestras vidas. Mientras que no cumplamos el propósito de Dios, el cual Dios preparó para nosotros, nos vamos a sentir vacíos, nos vamos a sentir incompletos, vamos a sentirnos siempre que algo nos falta. Pero cuando lo dejamos a Dios actuar, cuando nos acercamos a Él, cuando vamos a su presencia, como dice la palabra, todas las mañanas, cada mediodía, cada noche. Mire, cada vez que nosotros vemos distintos siervos de Dios que marcaron la historia, nos damos cuenta de que pasaban tiempo de búsqueda en la presencia del Señor. Hombres como Daniel, el profeta, que se iba a orar y no le importaba nada. Él tenía que orar y se iba a orar. 3 veces al día él estaba en la oración. El salmista David, el rey, decía, en cuanto a mí, tarde y mañana y mediodía oraré al Señor. Vemos hombres de Dios que marcaron su vida a través de acercarse al Señor. ¿Cómo nos acercamos al Señor? A través de la oración, a través de su palabra.
a través de la búsqueda personal. Sí es necesario que vengamos y que nos congreguemos y que estemos juntos los hermanos y en armonía y recibamos del cielo la bendición que Dios tiene para nuestras vidas como iglesia. Pero también es necesario que como individuos busquemos personalmente al Señor cada día y no de manera escasa, sino que debemos tener una dieta espiritual bien balanceada. Debemos estar bien alimentados espiritualmente. Seguir a Jesús implica que muchas veces nos vamos a encontrar con cosas difíciles. Pero una de las cosas que tenemos que tratar de lograr es que las distracciones, miren, este tiempo el enemigo ha distraído a muchos. El espíritu de temor, de rebeldía, porque hay mucha gente que se rebela y se rebela contra Dios porque se rebela con las autoridades que por Él fueron puestas. Y de repente no nos damos cuenta que ese espíritu de rebeldía y ese el espíritu de temor que se ha metido en las casas de gente que tiene miedo de salir a la puerta. Hay gente, mire, cuando usted escucha, es alarmante la cantidad de personas con fobias que hay hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque le abren la puerta al espíritu de temor. Y cuando vos le dejás lugar al temor, le estás sacando el lugar a la fe. Y nosotros debemos crecer en fe para derribar el espíritu de temor. El espíritu de temor no puede gobernarnos, no puede enseñorearse en nuestras vidas. No puede ser que no venga a la iglesia por temor de contagiarme. No. Si hay un momento en que las autoridades, por cuestiones sanitarias, ponen un protocolo, lo cumpliremos, pero no dejaré de congregarme como algunos tienen por costumbre. Si tengo la oportunidad, tengo que estar. Entonces, el enemigo utiliza distracciones, pensamientos de autocondenación, porque nos miramos a nosotros mismos y, como dije antes, si yo miro a mí mismo, me voy a encontrar imperfecto. Cuando yo miro hacia adentro, no me gusta lo que encuentro. Sí, es cierto. Hay muchas cosas que a lo largo del camino en el Señor hemos vencido. Pero cuando mirás, hay tanto por vencer. Tantas debilidades. Tantas cosas que no quisiéramos hacer y hacemos y tantas cosas que no quisiéramos que estén ahí y están ahí. Y tantas cosas que tenemos que hacer y no hacemos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra. Por eso cuando miramos hacia adentro no nos va a gustar lo que encontremos. Pero lo bueno es que Dios no depende de nosotros mismos. Nosotros sí dependemos de Él. Si nosotros seguimos a Él, entonces Él va a hacer cosas gloriosas en nuestras vidas. Si nosotros lo seguimos, va a haber cosas tremendas que van a suceder. Las distracciones, los pensamientos, el miedo y otros estorbos que andan por ahí, como por ejemplo las ocupaciones, el que dirán, y todas estas cosas que muchas veces vienen para atacarnos, no nos tienen que impedir avanzar hacia el diseño que Dios planeó para cada uno de nosotros. Dios estableció ya algo, un camino en el que debemos andar. Y debemos transitar ese camino si queremos alcanzar resultados. Pero hay muchos que se conforman con quedar estancados. Pero ¿sabe qué? Cuando hay
un grupo que está en movimiento, si yo me quedo parado, ya me retrasé. No te estanques. No dejes que el diablo te detenga. No le des lugar al enemigo para que te frene. Porque cuando nosotros nos frenamos, el mundo sigue su curso. Nosotros como iglesia, la iglesia del Señor, por mucho tiempo se estancó porque no quiso utilizar los medios que Dios entregaba para la predicación del Evangelio. Y hubo grandes hombres de Dios que tuvieron que reconocerse y hacer un mea culpa por haber dicho en su momento, por ejemplo, que el televisor es la caja del diablo. Recuerda aquel tiempo de Gigi Ávila. Después él salió a pedir perdón, pero había gente que revoleaba el televisor al riachuelo. Pero hoy entendimos que ese medio nosotros también lo podemos utilizar para predicar la palabra del Señor. El hecho de que estos hombres de Dios reconocidos cometan esos errores, tienen que ser un aliciente para nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios, a pesar de esos errores, los pudo usar de la manera que los usó, ¿cómo no nos puede usar a nosotros? ¿Cómo no te va a usar a vos o a mí? Dios es el mismo Dios, el de ayer, el de hoy y por los siglos. Jesús sigue teniendo el mismo poder. Él sigue transformando vidas. Él sigue cambiando situaciones. Y así como Jesús en su momento le dijo, Pedro, necesito usar tu barca, aleja la barca de tierra un poco, porque yo necesito hablarle a la multitud. Y Jesús utilizó la caja de resonancia para hablarle a la gente. De la misma manera, si hoy estuviera el Señor, sería el primero. Miren, nosotros estamos desperdiciando todavía, no salimos en directo por Instagram. Estamos por Facebook, por YouTube. Nos faltan redes todavía por conquistar. Debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Porque son medios que Dios nos ha entregado a la iglesia. Y muchas veces nosotros se los cedemos al enemigo. Y vos vas en las redes y vas a encontrar, por supuesto, vas a encontrar de todo. Pero ¿por qué tiene que haber, por ejemplo, más posibilidad y más facilidad para encontrar pornografía que para encontrar una palabra que de Dios provenga? A lo largo de este año y medio de pandemia, las redes se han llenado de palabra de Dios. Y debemos seguir impulsando la palabra a través de las redes. Debemos seguir haciéndolo. Es, por supuesto, todo un compromiso, es un cambio para muchos que tenemos que acostumbrarnos a hablar no solamente para los que estamos aquí, sino para los que están allí. Pero también es el medio a través del cual el Señor llega a cada rincón de la tierra. Una de las señales de que Cristo viene pronto. El Evangelio predicado hasta lo último de la tierra. Hasta el rincón más recóndito, hasta lo más escondido de todo, hasta allí va a llegar la palabra del Señor. Por eso no dejemos que Satanás nos detenga, que detenga el destino que Dios planeó para nosotros. Recordemos, por ejemplo, a Jeremías. Jeremías, Dios le dijo esto: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora, Dios le dice esta palabra y Jeremías le dice, pero yo no sé hablar, soy niño. Así viene Dios a nosotros, para decirnos todo lo que Él puede lograr a través nuestro, para lo cual Él nos proyectó, nos formó, nos vio en el vientre de nuestra madre, nos señaló y dijo, hay un propósito contigo. Por eso estamos aquí hoy, porque Él tiene un propósito con nuestras vidas.
con cada uno de los que estamos aquí, con cada uno de aquellos que están recibiéndolo a través de las redes sociales. Dios tiene un propósito. Pero el problema es que nosotros miramos, pero yo soy niño, yo no sé hablar. Y Dios le habló a Jeremías y le dijo, no temas, porque yo estoy contigo. No digas soy niño, porque donde yo te mande vas a ir y lo que yo te diga que hagas vas a hacer. A pesar nuestro, muchas veces, Dios termina cumpliendo su propósito. Muy a pesar nuestro. Mire, muy a pesar mío, yo estoy aquí hablando de detrás de un púlpito y utilizando un micrófono, cuando no podía hablar delante de 2 personas a la vez. Porque cuando Dios quiere cumplir su propósito, lo va a hacer. El asunto es, ¿cuánto vas a sufrir? ¿Cuánto te vas a negar antes de dejar que Dios cumpla su propósito en tu vida? ¿Hasta cuándo, como le dijo a Saulo, hasta cuándo vas a seguir dándole coces al aguijón, patadas al aguijón? ¿Hasta cuándo te vas a lastimar vos solo negando lo que Dios te llamó a hacer? ¿Hasta cuándo vas a seguir dando vueltas sin cumplir el propósito de Dios? ¿Hasta cuándo vas a dejar que Satanás se salga con la de él y no vas a dejar que Dios haga su obra en tu vida? ¿Hasta cuándo te vas a negar a cumplir tu llamado? ¿Hasta cuándo te vas a negar a hacer el servicio que Dios te llamó para hacer? ¿Hasta cuándo vas a seguir mirando para otro lado diciendo la culpa es del otro? Porque somos buenos para eso, para echarle la culpa al otro y no hacernos responsables nosotros mismos. Porque si hay alguien que nos puede detener, no puede hacerlo si no es con nuestro consentimiento. Pero es cómodo muchas veces. Por culpa de aquel yo no cumplo mi propósito. Por culpa del otro yo no cumplo mi ministerio. Por culpa de que aquel me trató mal, por culpa de que aquel se quedó, por culpa de que el otro me dijo, por culpa de que aquel hizo. No. Tu trato es vos y Dios. Deja de mirar para el costado, deja de echarle la culpa al otro. Porque cuando el Señor venga y nos juzgue, dice la palabra que hasta de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. ¿Qué le vamos a decir? ¿Le vamos a decir como el que en la parábola de los talentos Jesús le dio un talento? Y le vamos a, Señor, yo sabía que tú eres Dios malo, porque como vos sos santo, 3 veces santo, y yo soy pecador, ¿cómo voy a servirte? Hasta que yo no sea santo no puedo servirte. No. Fuimos llamados siendo pecadores y vamos siendo transformados en el camino. Perfecto sobre esta tierra no hay ninguno, ni yo ni nadie. Y si hay alguien perfecto aquí, le invito a que tome la puerta porque seguro se va a contaminar. La iglesia no es un museo de santos, dijo alguno. Es un hospital de pecadores. Y todos los que estamos aquí estamos en riesgo. Cada día. Cada instante. Siempre nos equivocamos. Siempre en algo le fallamos al Señor. Y a veces quisiéramos mordernos la lengua. Mire, si nos mordiéramos la lengua por cada palabra que decimos fuera de lugar, ni lengua tendríamos. Aunque la mordiéramos muy de a poquito. Pero Dios aún así quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Dios te llama para que le sirvas a pesar de lo que eres. Él cumplirá su propósito en nosotros. Sí debemos santificarnos. No con esto te quiero decir que vas a subirte al altar cargado de pecado. No hablo de vivir en pecado. Una cosa es pecar y otra es vivir en pecado. Son 2 cosas diferentes.
Yo peco porque a veces ni siquiera me di cuenta y caí en el pecado. A veces cuando dijiste la palabra ya era tarde. Cuando te diste cuenta ya salió de tu boca, porque la lengua es rápida. Y dice la palabra que si alguno no peca, aunque sea de pensamientos, ese es varón perfecto. Mire si será profundo lo de Dios. Pero aún así, Dios tiene misericordia de nosotros y cada mañana esa misericordia se renueva para con nosotros. Y qué bueno que es que podemos venir al altar a decirle al Señor: Señor, perdóname, Señor, santificame, Señor, limpiame una vez más. Que podamos venir arrepentidos, no en esa actitud orgullosa, porque hay gente que parece que se enorgullece de su propio pecado, ¿no? Y muchas veces escuchamos a personas que hablan de su vida sin Dios con orgullo. No. Nos tiene que dar tristeza todo lo que pasamos atrás, pero nos tiene que dar gozo que el Señor, a pesar de eso, nos haya escogido y nos haya recibido para Él. Dios está aquí para darnos una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Lo más importante es que el Señor está con nosotros, que la presencia de Dios con nosotros nos va a llevar al cumplimiento del plan de Dios en nuestras vidas. Lo vemos también en la vida de Moisés. Moisés se presentó delante del Señor y dice que en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 12, que Dios le dijo a Moisés, primero Moisés le habla a Dios y le dice: si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y le dice Moisés, porque siempre tenemos que poner ahí, ¿no? Y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, en otras palabras le dijo Moisés: no es mi culpa si toda esta manga de pecadores peca. Porque a veces tomamos ese lugar, ¿no? Y nos queremos, de alguna manera, librar. Pero mire lo que le dice Dios: mi presencia irá contigo y te daré descanso. No hay nada mejor que descansar en los brazos del Señor. En el versículo 15 dice que Moisés responde con estas palabras: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Nosotros tenemos que seguir a Jesús. Y Jesús no seguirnos a nosotros. Pero sin embargo, Jesús, antes de irse, dijo: les voy a dejar al Espíritu Santo para que esté con ustedes y que esté en ustedes. Y dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de Dios. Así que cuando sientas soledad, cuando sientas que otros no te comprenden, cuando te dé gana de mirar al costado y de tal vez señalar a otro, cuando de repente sientas que el propósito en Dios, tal vez, según vos, se retrasa, simplemente busca el auxilio del Espíritu Santo, porque Él está con nosotros y Él está todos los días hasta el fin, hasta que el Señor venga. Sigámoslo a Jesús, metámonos en sus propósitos, no te muevas sin su presencia. Si por alguna razón, si por algún motivo te quedaste, si por algún motivo decayó tu vida espiritual, comenzá a ir a su presencia. Si sentiste que estás caminando solo, decirle al Señor: Señor,
Si tu presencia no va conmigo, no me muevas. No me dejes moverme sin tu presencia. No dejes que dé un paso si tu presencia no está sobre mí. No dejes que pueda moverme si tu presencia, Señor, no me acompaña. Porque la presencia del Señor es la que a nosotros nos da la salida. La presencia de Dios es la que a nosotros nos da la fortaleza. La presencia de Dios es la que te santifica. La presencia de Dios es la que hace que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Vamos a ministrar al Señor. Yo te voy a pedir que te pongas en pie esta mañana. Vamos a presentarnos delante del Señor. Tal vez a lo largo de este tiempo sentiste que te quedaste, que tal vez el propósito de Dios lo ves tan lejano. Tal vez sentiste el llamado del Señor, sabías que el Señor te llamó, sabes que el Señor te escogió, pero aún así estás pasando por ese tiempo de proceso donde le diste la espalda al llamado del Señor. Y dijiste, ¿está bien? Tengo que congregarme. Voy a congregarme. Tengo que escuchar palabra. Voy a escuchar palabra. Tengo que orar. Voy a orar. Pero, ¿hasta cuándo vas a darle la espalda al llamado del Señor? ¿Hasta cuándo vas a impedir que los propósitos de Dios se cumplan? ¿Hasta cuándo vas a estar como aquel que le dio un talento y que le dijo, Señor, como sabía que tú eres hombre malo, que siembras o que segas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste? Porque aún en eso nos equivocamos, ¿no? Porque hasta lo estaba llamando mentiroso, porque él le había dado, le estaba mintiendo en la cara. Si lo que tenía lo había recibido de él. Él le dijo, siervo malo y negligente, te di un solo talento, un talento, aunque sea, tendrías que darme algo de más, hacerlo crecer mínimamente y no esconderlo y no guardarlo. Llega un tiempo, iglesia, donde el Señor de los talentos se acerca a nosotros para que le rindamos cuenta. ¿Qué cuenta le vamos a dar? ¿Qué cuenta le darás? Yo cuando me miro a mí mismo digo, Señor, todavía no te estoy dando el 100%. Si me diste 5, Señor, todavía no te estoy dando otros 5. Si me diste 3, todavía no te estoy dando otros 3. Yo no sé cómo es que lo sientes tú, pero quiero decirte que el Señor hoy está aquí para advertirte que pronto llega ese día. ¿Qué cuentas le daremos a Él? Cerra tus ojos un momento. Preséntate delante del Señor. Si querés, levanta tus manos un momento a Él y adóralo. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Aleluya. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta.
Siente el amor del Maestro sobre ti. Me da seguridad de lo que vendrá. Ahí está el Espíritu Santo paseándose. Tienes el control. Él te está visitando Nunca ahora. pierdes el control. Él está ahí a tu lado. Escucho el eco de tu voz. Siente su presencia ahora. Resonando en mi interior. Siente su dulce voz. Él te está Tus diciendo, palabras me sostienen. hay una oportunidad para ti. Y me Un nuevo dan tiempo que se está gestando dentro de ti. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me Vamos, levanta tus manos ahí a Él. el que me da paz. Siente la mano del Señor ahí sobre ti. Es tu amor que me Él te está sosteniendo de su mano. el que me levanta. Él te está levantando esta mañana si habías caído. Me da seguridad. Él te trajo para cambiar tu situación hoy. Para decirte que hay una nueva oportunidad. Que un nuevo tiempo se está gestando para ti. Siéntelo ahí. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Dios tiene el control, nunca pierde el control. De lo que vendrá. ¿Puedes declararlo? Tienes el control. De lo que vendrá, Nunca pierdes el control. Él siempre tiene el control. De lo que vendrá. Vamos. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. De lo que vendrá. Dios tiene el control y nunca pierde el control. Levanta tus manos un instante y oramos juntos al Señor mientras le adoramos suavemente. Padre, te adoramos. Señor, esta mañana tú nos trajiste para hablarnos, para ministrarnos, para soltar una palabra sobre nuestras vidas. Y hemos oído tu palabra, Señor. Pero queremos ser gente determinada, que no solamente escuche tu palabra, Señor, sino que haga todo lo que tu palabra establece y dice. Señor, queremos cumplir con el propósito para el cual tú nos llamaste. El propósito grupal como iglesia de Jesucristo, siendo luz en medio de las tinieblas, pero también el propósito individual, cada uno de nosotros, siendo luz dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, y llevando tu palabra
a aquellos que la necesitan, cumpliendo tu propósito en nuestras vidas, obedeciendo a tu llamado, Señor. En el área que tú, Señor, nos llames, es ahí donde debemos estar. Padre, perdónanos si hemos sido rebeldes, si no hemos cumplido con tu propósito, si nos hemos negado a hacer tu voluntad. Ten misericordia. Si hemos tomado una actitud de rebeldía, Señor, perdónanos. Líbranos. Señor, líbranos del temor. Si le hemos dado lugar, si a través de las circunstancias, Señor, comenzamos a mirar alrededor en lugar de mirarte a ti, si hemos sacado la mirada del blanco, perdónanos. Hoy, Señor, tomamos la oportunidad nueva que tú nos das. Y en esta nueva oportunidad, Señor, queremos determinarnos a hacer tu voluntad, a cumplir con el llamado que tú nos hiciste, a cumplir con tus propósitos para nuestra vida. Padre, mueve tu mano de poder y a la distancia ministra a aquellos que están a través de los dispositivos, ya sea de un teléfono, de un televisor, de una computadora. Ministra en los hogares, Señor. Y aún ministra a aquellos familiares nuestros que quedaron en casa. A la distancia, que tu mano de poder se extienda, trayendo paz, trayendo gozo, moviendo, Señor, las aguas como en aquel estanque, produciendo milagros. Sea en esta mañana, Señor, como un antes y un después en nuestras vidas. Y que al salir de este lugar, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Que tu presencia vaya con nosotros en todo momento. Queremos alcanzar gracia delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos hoy. Nuestras familias, Señor, en tus manos. Nuestra economía, nuestros recursos los ponemos en tus manos. Tú eres nuestro Rey y tú eres el Señor en todo en nuestras vidas. Seas tú glorificado en todo momento. Y que el Señor, cada uno de los que estamos aquí, pueda sentir el toque de tu presencia, el toque de tu gloria. Y que la unción de tu Espíritu, Señor, ahora pudra todo yugo de maldad. Y carga por tierra toda atadura, toda ligadura del diablo, Señor, caiga por tierra ahora en el nombre de Jesús. Nos declaramos libres para cumplir tus propósitos y para hacer tu voluntad en todo tiempo, para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Con ese aplauso despedimos a los que están a través de las redes.